Por eso la clave será fijarse entre la interacción entre la demanda monetaria y la oferta monetaria, porque lo que mueve los mercados es el flujo de ese dinero. Y esa liquidez no genera crecimiento, está generando deuda. Y los mercados ya no son generadores de deuda, son refinanciamiento de deuda. Entonces, aquí son yonkis de liquidez. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Bueno, por aquí con nosotros, John Economist, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En un día tan especial, el último del verano, ¿no? De estas reuniones tan apasionantes. La última reunión, ¿qué tal? Buenas tardes, Héctor. Pues sí, parece que será la última reunión y después nos dejarán tranquilos hasta septiembre. Con lo cual, a ver qué es lo que dice Lagarde después de ayer de Powell y se acaba de cerrar un poco el círculo de este último periodo, seguramente de subidas ya establecidas, y a partir de aquí vendrá el misterio, el desierto. ¿Y qué te pareció ayer los mensajes de Powell? ¿Estaba en línea un poco con lo que cabría esperar? ¿Crees que Lagarde va a ir por esa misma línea? Que yo creo que sí, que va a ir un poco con un sí, pero no, no, pero sí, que es lo que hizo ayer Powell. Sí, pocas sorpresas en Powell. De hecho, se establecía ya también por la volatilidad del skew, por ejemplo, los mercados de opciones y de volatilidad. Era quizás la reunión donde se esperaba menos movimiento. Y quizás sí que es verdad que hubo algo de movimiento, pero todo, tanto lo que dijo como la subida, como lo que se preveía que iba a pasar después, fue tal cual, fue como si fuera un guión. Y hasta las preguntas después que hacía Timirao y hacía más gente, no salía del guión. O sea, son data dependientes. Y lo que me espero hoy para la Fed, para el BCE lo mismo. De hecho, esta gente, el problema está que son más peligrosos cuando hablan que cuando publican el dato. Por lo cual ahora veremos en cuánto era el dato. El mercado no se moverá y el peligroso es cuando hablan, porque la Lagarde sabemos lo que le pasa a veces cuando se pone a hablar, que no sabe ni por dónde van ni lo que le están diciendo. El mercado yo creo que espera la subida de 25 puntos básicos, igual como ayer por parte de la Fed, y seguramente el discurso esté centrado en que no cesarán en la lucha contra la inflación. Tampoco creo que alardee del estado de la economía, a diferencia de Powell. No creo yo que esté el Lagarde para alardear mucho de datos económicos. Pero sí que espero que también dejen la puerta abierta a otra posible subida de tipos de cara, sobre todo septiembre. No, espero que no lo aseguren, porque sería un error, en mi opinión, cosa que sí que ha hecho en el pasado, de decir, sí, vamos a hacer 2 subidas de tipos seguras. Yo creo que es un error. Yo encontraría más lógico que hiciera como ayer hizo la Fed, que es que digan que van a ser data dependientes. Yo creo que es lo más ideal, porque les dejas el abanico de decir, bueno, nos pueden subir, no nos pueden subir, pueden alargar la pausa. Venderán seguramente la película de que la pausa no va a llegar, o sea, del recorte no va a llegar hasta mínimo 2024. No creo que ninguno de los dos, ayer Powell lo confirmó, es lo que se esperaba. Tampoco creo que hoy Lagarde se aventure a decir que valora un escenario de bajada de tipos para este 2023, porque sí que sería algo que no se espera, creo yo, en el mercado. No sé, yo tampoco lo esperaría que lo soltara hoy. Pero es verdad que el BCE en ese aspecto sí que tiene un papelón, no tiene el colchón de seguridad que quizás tiene más la Fed. Y tiene una situación más complicada que la Reserva Federal, ya que aquí la inflación en Europa está mucho más alta que allí. Y encima los datos económicos, que te venía escuchando ahora que los comentabas, estamos viendo últimamente que la zona euro son peores que Estados Unidos, pero de largo. La contracción del crédito, el consumo va por crédito y este está cayendo. También estamos viendo muy malos datos de PMI, datos contractivos, el PIB marcando recesión. Tiene un papelón Europa ahora mismo, porque por una parte tienes la inflación que te está tirando, te está obligando a seguir con subida de tipos, todo, y que la Fed haga una pausa. Tú estás 1,5 puntos por debajo en tipos de interés, con lo cual deberías seguir presionando inflación, sobre todo la subyacente, pero a la vez tienes esos datos económicos que, a diferencia de la Fed, que le da un poco más de aire para hacer pausa y quizás durante varias reuniones aguantar esa pausa porque la economía te vaya sosteniendo un poco, aquí en Europa parece que no habrá mucha pausa. Y yo creo que aquí veremos más un pico de montaña que no una pausa muy alargada, porque no creo yo que la economía esté para aguantar. Con lo cual yo creo que empezamos más tarde en Europa, pero Europa esta vez tiene que hacer una intervención más activa de la economía si no quiere cruzar líneas rojas que después le cueste mucho tiempo recuperarlas. Es que yo creo que en Europa, primero, lo que dices es correcto y estoy de acuerdo, y luego los ajustes presupuestarios que van a tener que hacer los países en 2024 van a generar también conflictos sociales, van a generar ciertas tensiones. Lo venimos diciendo muchas veces. Europa es un país, y sobre todo los países periféricos, que dependen mucho de su endeudamiento para tirar hacia adelante. Y lo que van a subir los intereses del pago de la deuda van a generar que tengan que hacer muchos ajustes. Y esto es mucho más ruido a la eurozona. Más allá de que empezará a haber impacto en el desempleo clarísimamente, porque el crédito lo estamos viendo en niveles muy preocupantes. Lo hemos visto antes en el gráfico que he mostrado, que lo puedo poner otra vez aquí para tenerlo de referencia. Es que fíjate, el nivel de crédito está a las compañías, crédito corporativo, niveles
que no se veían desde No. la crisis del 2008, crisis del 2012 con la crisis de la deuda periférica, y estamos por debajo de esos niveles. Y luego Sí. este otro que también te lo quería comentar, que es la masa monetaria en Europa. La primera vez que se contrae en la historia la M2 europea. Esto es que encima están drenando liquidez. Es que podemos tener problemas de liquidez en los próximos meses. Correcto. Es el problema que hemos hablado en otros programas, que septiembre, por en sí el mes, por lo que pasa, por el cierre trimestral de liquidez de Premier Leaders y demás, se está juntando un poco que puede haber problemas precisamente en eso, y es que el consumo tira de crédito, y el crédito se está contrayendo de una manera brutal, y eso va a acabar afectando en el consumo. Aparte que la inflación, tenemos diferentes impactos. La inflación que tuvimos en Estados Unidos fue más una inflación por tema fiscal, por todos los excesos que hubo en tema COVID, y aquí en Europa se juntó esa inflación, pero aparte el shock de oferta, que es la inflación mala, es la inflación difícil, es la grave. Entonces se juntaron dos, por eso también el impacto económico a nivel europeo, aparte por todo lo que está pasando con tema guerra, también ha tenido su parte de afectación. Pero esa inflación por shock de oferta que no sufrió tanto Estados Unidos está causando mella. Y eso lo juntas con el tema elecciones. Ya vimos Francia, lo que estamos viendo este último año son las revueltas, pero quizás es casual cuando las revueltas empezaron después de que se produjo las elecciones, y Macron, poco después de ganar, lo primero que soltó fue una frase de decir: el estado del bienestar se ha acabado. El estado que conocemos hasta ahora se ha acabado. Hacen falta reajustes. ¿Qué va a pasar en España cuando se forme en teoría un nuevo gobierno? Yo creo que ganara que ganara tendrá que aplicar un cambio de política fiscal impuesta en parte por las condiciones de más préstamos de Europa. Pero es que estamos viendo como un giro a nivel mundial. Por ejemplo, el otro día se dio una señal que puede dar muchas pistas de que nos esperan 2024. Sunak, el primer ministro del Reino Unido, anunció también que iba a adelantar elecciones a noviembre de 2024. Este movimiento seguramente está planificado para aprovechar un poco la bonanza que se espera en 2024 al ser un año de elecciones en Estados Unidos. Entonces quieren aprovechar este tirón antes de lo que pueda pasar después de hacer este cambio electoral. Y esto ha pasado aquí en España, está pasando en Francia, estamos viendo las revueltas, con lo cual estamos viendo que una vez se finalizan ciclos cada 4 años electorales hay que hacer reajustes. Y en este aspecto el tema de liquidez y contracción de crédito va a hacer mucho daño. Dicho esto, lo que estás comentando, que ahora en 10 minutos vamos a reaccionar al comunicado del BCE, pero me parece muy interesante este análisis. ¿Crees que la llegada de la recesión, que ahora todo el mundo se está apuntando al carro del no landing, ¿eh? Los bancos de inversión también están diciendo no, ya no, recesión, ya está, no, la curva de tipos se ha invertido mucho, pero da igual, no va a haber landing. Yo lo que digo es que sí que lo va a haber, lo que pasa es que igual se demora mucho por esto, porque fiscalmente no lo van a permitir. O por ejemplo, estuvo aquí Rayo en el canal la última vez, hizo un análisis que me pareció muy acertado. Dice, es que se prevé con los presupuestos de Estados Unidos que van a tener un déficit del 9%. Con niveles de déficit del 9%, ¿cómo va a venir una recesión? Es imposible, casi. Van a drogar la economía y le van a meter a expuertas dinero por otro lado para evitar que entre en recesión. El problema viene después, que es lo que yo creo. Correcto. Yo creo que van a aguantarla. De hecho, en marzo pasó el evento a nivel bancario que si no llegamos a ver la intervención y el QE diferente manera, la ventana de descuento implementada por la Fed, que aún se está aprovechando el sistema bancario de esa ventana de liquidez, no estaríamos hablando del SP en estas zonas, porque lo que hicieron en ese momento, en ese evento, es quitar el riesgo quitar el factor riesgo. El factor riesgo de duración lo eliminaron. Por tanto, todo el mundo lo que dijo en ese momento es decir, ostras, si en los bancarios que ha pasado esto han salido al rescate, ¿qué riesgo hay en invertir ahora mismo? Había mucha gente con liquidez. ¿Qué pasó? Se empezó a invertir, y encima se sumó las narrativas de inteligencia artificial y todo para arriba. Pero igual estamos viendo que el que marca un poco el devenir o el transcurso de los tipos es el mercado, ya que subir tipos no detiene en sí la inflación. Por eso no manda los bancos centrales. El que manda es el mercado, que es el que anticipa. Los mercados se mueven, y aquí está la clave, que lo que decimos, por la expansión de liquidez. Descuentan expectativas futuras de liquidez. Y ahora el mercado lo que está descontando es que no habrán problemas de liquidez, porque al mínimo estornudo inyectan. Encima están los de 24 elecciones, pero que los mercados actuales ya no son mercados de respuesta, son mercados que anticipan. Lo que están anticipando es previendo futuras inyecciones de liquidez a la mínima que haya un problema. Ahora es el mercado el que mueve la economía. Y el tema está cuando normalmente era al revés. La macro, en décadas atrás, era la que te anticipaba un poco el movimiento de los mercados. Y encima está la cosa grave que nació en 2022, que hemos hablado aquí mucho, que son las CFDs. Los derivados son los que están moviendo también el subyacente. Totalmente al revés o diferente a lo lógico que debería ser una economía de mercado. Es como si la cola fuera, ayer hice el mismo símil, es como si la cola fuera la que moviera al perro. Entonces algo falla aquí. Por eso la clave será fijarse entre la interacción entre la demanda monetaria y la oferta monetaria. Porque lo que mueve los mercados es el flujo de ese dinero. Y esa liquidez no genera crecimiento, está generando deuda. Y los mercados ya no son generadores de deuda, son refinanciamiento de deuda. Entonces aquí son yonkis de liquidez. Y a la mínima que hay un estornudo, si salen a inyectar liquidez,
lo que a mí me estás dando de imagen de cara al inversor es que me estás quitando el riesgo. Me estás quitando el riesgo de duración, el riesgo de quiebra, me estás quitando el riesgo a caída. Por tanto, yo sigo invirtiendo. Y ahora mismo tú ves los mercados, y muchas veces lo decimos con Cárpatos, esto está alcista. Yo miro la macro y digo, no está alcista, pero es que los mercados están alcistas. Pues a entrar, te vas cubriendo y a entrar, y ya se girará. Y cuando se gire, yo creo que el mercado prevé que vuelvan a intervenir. Y entramos en un modelo que el volumen de deuda es tan gordo, el problema de liquidez es tan evidente, que es lo que realmente va prácticamente correlacionado con el mercado, que a la mínima que el Banco Central tiene problemas, va a tener que acabar monetizando la deuda. Por tanto, van a tener que, vamos, creo, a un modelo de intervención constante de QEs, algo ya que se va a quedar aquí, no va a ser un momento puntual. Por tanto, vamos a ver un mercado muy yonki de liquidez, y mientras la liquidez siga estando ahí, cosa que lo que comentabas tú, yo me incluía, que creíamos que el consumo, ese dinero se iba a finalizar antes de tiempo. Exactamente. Y sigue estando ahí. Hasta que esta liquidez no sea retirada, no vamos a bajar. Y ni resultados empresariales, ni macroeconomía, ni previsiones, ni ciclos. La liquidez. Pero es que cuando retiren la liquidez, entonces esto va a correr. Te iba a decir, resultados empresariales están siendo los peores resultados trimestrales desde el año 2000 y los mercados les da igual. Si es fiesta. Arriba. Si es fiesta todo. Y es tal fiesta que yo soy el primero que digo, es que estamos a un paso de máximos, en realidad, un 5%, y yo creo que vamos a ir a máximos. Que puede haber un alto en el camino, una corrección para... Pero ¿qué lo va a tumbar esto? Y ya, yo creo que ni una inflación al 4%, ya el inversor dice, bueno, no nos vamos a ir al 10% de inflación otra vez. No lo sé, ¿eh? Igual me estoy equivocando y me estoy precipitando, pero da la sensación de que no hay miedo. No hay miedo. No hay miedo. Han retirado el miedo. Ese es el problema. Lo han retirado. Es que tú estás viendo ahora mismo, las empresas pagan los impuestos y costes de financiación, y hasta ahora eran muy bajos. En la última década los impuestos estaban relativamente bajos en comparación con lo que debería venir ahora y lo que hay ahora, y los costes de financiación eran nulos prácticamente. Esto ha facilitado que tengamos grandes beneficios en empresas que se apalancaban mucho. Por eso decíamos, cuidado, que con esta subida de tipos lo que van a hacer es bajar la marea y ver qué empresas realmente tenían un saldo saneado o abusaban del apalancamiento. ¿Qué problema hay? Me parece que el otro día lo mostrabas tú. Hay una estadística que muestra que el 2000 aún hay empresas que se están financiando con las ventajas del 2020-2021. Por tanto, hasta que no se adapte, no se refinancie esta deuda, no caerá el impacto. Pero justamente es lo que ahora se está empezando a invertir. Los costes de financiación se están disparando. Pero hasta que no se reinvierta esta deuda, no veremos el daño. Muy posiblemente los impuestos empiecen también una tendencia creciente, que es el nuevo modelo con el cambio cíclico en tema electoral. Esto debería empujar abajo los beneficios empresariales. Pero claro, si cada vez el listón lo vas bajando más, siempre supera expectativas. ¿Cuándo pasa esto? Cuando estén ligados al crecimiento estructural del país. Cuando veamos economías como la de Estados Unidos que crecen al 2%, no son grandes crecimientos como en el pasado, no permiten estas cifras que estamos viendo en empresas. Pero claro, si estás inyectando, están rescatando y estás todo el rato diciendo las bonanzas, no para de entrar el dinero, pero es la liquidez. Por eso cambiar este modelo de cifras tan altas de crecimiento costará. O cambias un modelo de producción, o los números no se aguantan por ningún sitio, a no ser que tengas este modelo de monetización de deuda y de QEs infinito. Por cierto, voy a hacer un matiz, porque he dicho antes que son los peores resultados empresariales desde el 2000, y me refiero a no batir beneficios y no batir ingresos, no en volumen de ingresos y beneficios. Yo creo que se entiende. O sea, hablaba de expectativas, y son los peores resultados en función a expectativas desde el año 2000, lo que llevamos de campaña de resultados, que es cierto que estamos en una fase muy incipiente todavía, es decir, todavía queda mucha campaña de resultados, pero vaya, la dinámica que estamos teniendo es esa, ¿no?